La siguiente ponencia tiene por título La oportunidad perdida de diagnóstico precoz del VIH en las estrategias de cribado dirigidas estrictamente a la eliminación del virus de la hepatitis C. Presentará el doctor Miguel García del Toro del Hospital General Universitario de Valencia. Bueno, muchas gracias a la organización por haber aceptado nuestra comunicación y sobre todo también a los que estáis ahí, ¿no? Porque estamos en una hora muy intempestiva donde la gran mayoría de nuestros compañeros están actualmente comiendo. Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de durante 3 años tener una financiación Focus Gilead y con ello hicimos un cribado en número muy importante de hepatitis C, pero desde el principio pensábamos que obviamente no solo había que cribar la hepatitis C y siempre hemos querido pues, cribar los 3 virus, tanto la hepatitis C como el virus B, como nuestro VIH. Y en esta comunicación lo que queremos ver es precisamente, ya se ha comentado, es decir, la gran cantidad de gente que no hubiéramos diagnosticado, de personas con VIH, si solo hubiéramos hecho el cribado de virus C, como desgraciadamente en muchos cribados se ha hecho en nuestro país, sobre todo en nuestros compañeros los hepatólogos, ¿no? Con la excusa de que el virus C se cura y el VIH no, cosas así que hemos tenido que oír, que me parecen absolutamente desafortunadas, porque es un problema de salud pública muy superior el VIH, ¿no? Aunque no lo podamos controlar, sí que lo obviamente controlamos y evitamos que haya infecciones secundarias. Tuvimos muchos problemas, obviamente, hay que recordar que hemos tenido pues, los 2 años que hemos tenido de pandemia. La época prepandemia hicimos un cribado muy numeroso, sobre todo a nivel de atención primaria, y luego la segunda parte de las olas pandémicas tuvimos que hacer sobre todo cribado en los diferentes servicios hospitalarios y demás, más que en primaria, pero bueno, afortunadamente se siguió haciendo. Como os decía, la verdad es que, bueno, ya veis ahí un poco los cribados que en nuestro país han ido comunicando o publicando exclusivamente de virus C, pues en número no demasiado, pues hasta 12.000, como veis. Y nosotros tuvimos la suerte de hacer nada menos que 32.000 personas cribadas, cribado oportunista, es decir, la gente iba a primaria, a urgencias, a cualquier servicio hospitalario, a preanestesias, y cuando se le tenía que hacer una ética, aprovechándose en la ética, se le cribaban los 3 virus. Y los resultados de virus C, que hemos ya publicado y comunicado en otros aforos, pero bueno, los podéis ver un poco aquí, un total de gente virémica 0,35, como siempre, las personas foráneas que podemos cribar a 4.600, pues siempre tienen una incidencia mayor, y sobre todo las de 35, como en otros cribados a 64 años, donde tenemos la máxima prevalencia de virus C. Y sabéis que incluso en estas franjas de edad es donde la gente recomienda más hacerlo y demás. Pero como siempre digo, creo que se pierden muchas cosas si solo cribamos el virus C. Por el virus C, pues obviamente pues teníamos, como veis, un tercio aproximadamente de los pacientes con hepatopatía avanzada, F3, F4, que seguimos todavía diagnosticando. Afortunadamente, la gran mayoría eran fibrosis de menor grado, como siempre, mayor predominio de varones y, como digo, mucho más foráneos que españoles, pero bueno, y realmente, bueno, no quiero insistir en los datos de virus C. Si solo nos hubiéramos centrado en el virus C, ¿cuántas personas VIH hubiéramos diagnosticado? Pues solo 2. ¿Vale? Solo 2, porque 2 tenían coinfección con virus C y VIH. ¿Vale? Solo hubiéramos diagnosticado a 2 personas. ¿Y qué pasaba? Pues que había, esto es la foto entera de virus B, virus B lo comentamos, lo comunicamos en GEP de septiembre en Murcia, donde fijaros que había 141 personas que diagnosticamos de virus B, que no habíamos diagnosticado, y nada menos que 56 personas de VIH. ¿Vale? Por cierto, que Fede ha comentado, efectivamente se rescatan pacientes que están perdidos en combate, parece mentira, pero con VIH también se rescatan. Se rescatan más pacientes que están perdidos en el sistema sanitario de virus C o de virus B, pero de VIH sorprendentemente también se rescatan. ¿Vale? Había un 16% de gente que tenía hecho el VIH y nadie lo había visto, etcétera. O sea que realmente nosotros ahora tenemos una alerta informatizada para los nuevos diagnósticos, pero antaño no la teníamos, ¿no? El cribado, esto ha hecho una cultura en nuestro departamento de que la gente pide, todavía siguen pidiendo, aunque ya se terminó la financiación y el estudio, pero la gente sigue pidiendo el cribado, se llama Cribalvir, y se piden los 3 virus, pero realmente, y lo digo porque esto es importante, o sea que hay pacientes perdidos incluso, como digo, de VIH.
Y seguimos haciendo diagnóstico tardío. Yo no sé cómo podemos mejorar esto. Se ha comentado esta mañana, ¿no? Es decir, que realmente la mitad de los pacientes que diagnosticamos siguen siendo diagnósticos tardíos. No, es muy difícil abordar esto y probablemente con las estrategias de cribado en urgencias no van, y sobre todo con criterios SEMES es absolutamente insuficiente, como ahora luego veremos, ¿vale? O sea, realmente esto es un hándicap muy importante. Yo creo que tenemos que implementar, tenemos que desestigmatizar la prueba del VIH, porque si no, no hay manera. Si no la normalizamos y la hacemos como una prueba más, yo creo que nunca terminaremos de diagnosticar a esa gente que ha tenido una ITS y que el mismo microbiólogo le podía hacer el VIH, pero que se debía de haber pedido, ¿no? Entonces, realmente es muy importante. Fijaros un poco los foráneos, que eran la mitad, pero bueno, la otra mitad eran españolitos de a pie, ¿vale? O sea, que realmente VIH teníamos españoles y foráneos. En foráneos, obviamente, es más rentable y es más prevalente, o sea, obviamente, ¿no? Pero bueno, un poco los nuevos diagnósticos, como decías, 84%, y por supuesto, predominio prácticamente siempre igual, ¿no? 70-30 en este caso, de hombres-mujeres. Bien, como os decía, si nos quedamos con los criterios SEMES no había ninguna posexposición. Si nos quedamos con los criterios SEMES, ¿vale? La mitad de los pacientes no hubieran sido diagnosticados, ¿vale? Por eso digo que creo que puede ser un primer paso, pero es absolutamente insuficiente. Yo creo que en urgencias se debería de cribar a todo el mundo que llega, se le debería de ofrecer, y es salvo que diga que no, se le debería de cribar, ¿vale? No porque tenga un zóster o porque tenga una ETS, que en ITS sí que realmente es más prevalente la posibilidad que tenga el VIH, ¿vale? El Gensex, etcétera. Yo creo que no hay que centrarse en esto. Yo creo que, bueno, me parece bien un punto de partida. Si no estábamos haciendo nada, es un primer paso, como se decía, pero realmente, lo que os digo, la mitad de los pacientes no se hubieran diagnosticado, ¿vale? O sea, que es muy importante. Y un poco para concluir, pues lo mismo, ¿vale? Es decir, que si no hubiéramos hecho el cribado de los 3 virus, pues desde luego hubiéramos dejado de diagnosticar 0,5 casos de VIH por cada paciente diagnosticado de virus T virímico. Esto es muy importante y lo tenemos claro, que si no hacemos el cribado de los 3 virus estamos perdiendo muchas posibilidades de diagnosticar a la gente, también el antígeno de superficie, o sea, gente con virus B, por la posibilidad de dar, no solo porque tengan una patopatía avanzada, que afortunadamente son pocos casos, pero sí por si se les dan algún fármaco inmunosupresor y demás, sí que es importante tenerlo, ¿no? Y luego, pues lo que os decía, prácticamente la mitad de los casos no tenían criterios SEMES y por lo tanto yo creo que eso solo debe ser un punto de partida, pero se debe de tratar de cribar a todo el mundo que aparezca en el sistema sanitario, y probablemente habría que valorar rehacer el VIH cuando el microbiólogo, cuando ya detectamos que una persona tenía que tener riesgo y se debiera haber hecho y no se ha hecho. Y como digo, el cribado poblacional oportunista sobre todo es más necesario en personas foráneas, ¿no? Si pensamos que España es un compartimento estanco y no es así, tenemos muchas personas migrantes que tienen una prevalencia mayor, tanto de virus T como de virus B como de VIH, y estas personas son muy importantes ligarlas al sistema sanitario y hacerles el cribado. Nada, muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas? Enhorabuena, Miguel, por el trabajo. Por lo que has dicho, propone que deberíamos de hacer el cribado de los 3 virus a todos los pacientes que vienen a urgencias. O sería una de las... Porque hay un 50 y tantos % que no los diagnosticamos con los criterios SEMES. O 45%. Sí, no hay tanto. Pero ¿eso es sostenible? ¿Eso un laboratorio micro lo puede aceptar? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, que realmente, incluso lo que propondría que ya, bueno, está Fede ahí ya para que me va a preguntar, yo creo que el mismo microbiólogo, o sea, yo creo que el clínico, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un microbiólogo clínico y lo que tenemos que hacer es hablar con él, no pedir, ¿vale? Porque cada vez la tecnología diagnóstica es más compleja, y esto es decir, estoy hablando sobre todo de las PCR multiplex, y tenemos que hablar con el microbiólogo para saber qué nos puede aportar, ¿no? O sea, yo creo que realmente no hay que huir de la petición y que el microbiólogo sea como un técnico de laboratorio, mucho menos, ¿vale? O sea, que yo creo que el microbiólogo tiene un papel importantísimo. Hay que cribar los 3 virus, sí o sí, y hay que cribar. Probablemente se debería de cribar a todos. Si queremos acabar con la bolsa de los 20.000 personas que suponemos que existen en VIH, debemos de cribar a todo el mundo por encima de los 18 años probablemente. Sin lugar, si queremos evitar los diagnósticos tardíos y quitar los 20.000 que hay por diagnosticar, no se me ocurre otra cosa que hacer eso. Gracias. Una pregunta aquí delante. Mi pregunta es, ¿cómo habéis hecho con el tema del consentimiento? Porque
porque nosotros nos ponen muchísimas trabas a nivel de cribado universal de VIH. Hacemos virus C y hepatitis B y no hemos conseguido que el Comité de Ética apruebe el cribado de VIH, sino es por patologías indicadoras. Nosotros tuvimos muchos problemas con el consentimiento. Inicialmente, en la primera etapa era por escrito, ¿vale? Porque el comité de ensayos, efectivamente, pero luego, con la pandemia y demás, nos aceptaron que fuera consentimiento oral, ¿vale? Todas estas personas que entraron tenían consentimiento oral, ¿vale? Se apuntaba en la historia que nos habían dado el consentimiento oral, ¿vale? Gracias. Federico García, por favor. Porque te vamos a fichar para microbiólogo. No, o sea, iba en ese sentido mi pregunta. El microbiólogo, no nos tenemos que olvidar de que tiene un apellido, nuestra especialidad, que es clínico y que tenemos que usarlo, ¿vale? Y todo lo que tú has dicho lo suscribo. Mi pregunta va en torno al estigma. Tú has hablado del estigma y aquí se está hablando del consentimiento informado. Y mi pregunta sobre el VIH es si tú piensas que el tener que disponer de un consentimiento informado para hacer una prueba de VIH a un paciente está contribuyendo a el estigma de VIH. Y si piensas que sí, si piensas que desde GESIDA se debería de trabajar para luchar en contra de esto. Absolutamente, Fede, gracias por la pregunta y sabes que pienso exactamente igual que tú. Yo creo que una de las cosas que mantiene el estigma y una de las cosas que hace que sigamos teniendo diagnósticos tardíos y una de las cosas que hace que sigamos teniendo una bolsa de VIH sin diagnosticar es sin duda ninguna el estigma que tenemos todos los médicos a pedir la prueba del VIH. Yo creo que es una de las cosas muy importantes. Yo creo que una cosa es cuando le pides a una persona en general, si se lo sabes vender, te va a decir que sí. Pero alguna vez lo comentamos en SEIM, en Granada, que se montó mucho follón, pero es verdad que si tú tienes una persona que ha ido y que ha tenido varias ITS y que nadie le ha pedido el VIH, si lo detecta el microbiólogo, yo creo que a esa persona se le debería pedir el VIH. Y si sale positivo, dicen, pues si sale positivo alguien le tendrá que hablar y decir, oye, que has tenido 2 o 3 sífilis y que te hemos pedido el VIH y te ha salido positivo. Y yo creo que el paciente tendrá que estar agradecido, ¿no? Porque esto no es un cribado, esto es revisar y hacer ver que hemos hecho las cosas mal y que no le habíamos pedido el VIH. Entonces, si no hacemos eso y despenalizamos la prueba, desde luego no lo vamos a conseguir. Y yo creo que GESIDA es quien lo teníamos que promover esto, ¿no? Porque si no, seguimos igual y llevamos 10 años o 20 años igual y con la mitad de diagnósticos tardíos. Entonces, algo más tenemos que hacer. Estamos muy contentos con la gran cantidad de gente de alto riesgo que tenemos en PrEP, que cada 3 meses les hacemos una serología del VIH, pero hay que hacer algo más. Muchas gracias. Vale.